Y sus alrededores. Le damos la cordial bienvenida a todos, chicos, a nuestro segundo día de formación en este nuestro diplomado en trastornos de la conducta alimenticia. Realmente muy agradecida de que todos estén aquí, que todos estén participando, de que todos nos sigamos nutriendo de todo el conocimiento. Y bueno, chicos, ¿qué tal les pareció la clase del día de ayer? Creo que fue una clase bastante enriquecedora, aprendimos muchísimo. Muy bueno, el día de ayer. Compañeros, la profe tuvo un problemita con el internet, pero ya seguramente vuelve a... Ahí ya volvió, ya volvió. Sí, ya me sacó de la reunión, no sé qué pasó. Bueno, chicos, entonces como les venía manifestando, el día de ayer fue nuestro primer día de formación. Bueno, nos conocimos un poquito y me gustaría también nuevamente presentarme porque quizás y de pronto hay algunas personitas que también se nos están conectando el día de hoy. Y bueno, presentarme nuevamente. Mi nombre es Ana María Arenas, soy psicóloga de la ciudad de Barranquilla. Mientras tanto, voy a ir también compartiéndoles mi pantalla para ir avanzando. Y bueno, el día de ayer les estaba compartiendo un poquito acerca de, bueno, mi labor y mi quehacer profesional como especialista en todo lo que concierne a los trastornos de la conducta alimentaria y así también en neurodesarrollo, ¿vale? El día de ayer, bueno, aquí está mi presentación para quienes se están conectando el día de hoy apenas. Entonces me gustaría mucho que me compartieran, por favor, quienes se conectan el día de hoy y que no se habían conectado el día de ayer. Me gustaría que me confirmaran si todos estuvieron en la clase de ayer. Por favor, me escriben ahí a través del chat, me escriben por favor si todos ya iniciaron el día de ayer o si quizás el día de hoy es su primer día de formación. ¿Me confirman, porfa? Ok, Emanuel, estuviste ayer, perfecto. Los demás chicos y chicas, Ana, Analí, Edgar, Denis, Emanuel, Lucy, Olimpia, ustedes, Cari, Gloria, ustedes ya, bueno, ¿ustedes estuvieron el día de ayer o es su primer día de formación? ¿Me confirman, por favor? Ok, entonces mientras me van confirmando allí a través del chat, me gustaría entonces que hiciéramos una pequeña retroalimentación de lo visto el día de ayer, ¿vale? Para que, bueno, nos pongamos un poco en contexto de lo que dimos el día de ayer, porque pues al ser nuestro segundo día de formación, quizás algunas personas se están conectando nuevas, ¿vale? Entonces, el inicio de nuestra sesión va a concernir en dar una pequeña retroalimentación de lo visto el día de ayer. Luego damos el contenido programático para el día de hoy. Ok, perfecto, Analí, Gloria, bienvenida. Y luego entonces damos un pequeño espacio para dudas, inquietudes, preguntas. Ustedes, bueno, para los que se están conectando, el día de hoy les comentaba ayer en nuestro primer día de formación que a mí me gusta mucho que las clases sean siempre muy dinámicas, que tratemos siempre como de interactuar, que ustedes pues puedan también dar sus puntos de vista desde su quehacer profesional. Y bueno, para los que se están conectando el día de ayer, me gustaría que me confirmaran cuáles son sus profesiones, desde qué parte del mundo nos ven. Y bueno, mientras me van escribiendo a través del chat, vamos entonces avanzando en nuestra retroalimentación de la clase del día de ayer, ¿vale? Les decía entonces que el objetivo general de nuestro diplomado consiste en brindar de manera introductoria a término conceptual lo concerniente a la clínica de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Para que pues nosotros podamos identificar las principales características, la clasificación y no solamente eso, sino basado en el manual diagnóstico de SM5 para nosotros los terapeutas, psicólogos y la CIE-11, que es el manual pues más que todo científico médico, que ambos comparten información acerca de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Ok, excelente, pues bienvenida, Denis.
Ok. Y pues también en lo que nos concierne a nuestra formación, vamos a desmitificar algunos mitos que hoy por hoy todavía se consideran que sí es cierto, que no es tan cierto y pues llegar a un solo concepto, ¿vale? Entonces, ¿a quién está dirigido nuestro diplomado? Este diplomado está dirigido a psicólogos, nutricionistas, médicos generales, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, docentes y cuidadores. Quiere decir entonces que si usted es mamita, papito, y de pronto quizás está batallando con alguna persona en su familia que está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, usted es más que bienvenido. Todos son más que bienvenidos aquí y sobre todo están bienvenidos también para aportar desde sus conocimientos, desde sus desarrollo, ¿verdad? Desde su quehacer profesional, a que juntos podamos crear en este diplomado mayor conciencia de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Ok. Entonces, dentro de las competencias que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro diplomado, es la detección clínica y psicosocial de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, el diseño de estrategias e intervención, el acompañamiento en el proceso de recuperación, ¿verdad? Porque no solamente es como saber qué son y cómo intervenirlo, sino también poder saber cómo acompañar en este proceso que en muchos casos tiende a ser bastante complejo. Y no sin antes también mencionar la sensibilización y la prevención de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Si usted está aquí es porque es una persona que está comprometida en saber muchísimo más acerca de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y que usted, ¿verdad? A cara de lo que usted va a ir aprendiendo poco a poco, usted también pueda retroalimentar a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, ¿verdad? Y poco a poco podamos hacer mayor y mejor conciencia de lo que concierne, pues, este tema tan bonito y tan importante. Dentro de la metodología del diplomado veíamos entonces que va a consistir en la exposición magistral a partir de apoyo con diapositivas. Vamos a estar realizando ciertas dinámicas de manera interactiva, la visualización de videos sobre testimonios reales de lo que son los trastornos y el foro de discusión en sala de Zoom sobre los mitos sociales, ¿vale? Y por último, yo también realizo lo que es una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica nos va a ayudar a nosotros a poder saber qué tanto usted pudo aprender. Esta evaluación básicamente no es ni siquiera solamente para mí como docente, sino también para ustedes, para que ustedes puedan medir qué tanto pudieron aprender, qué tanto toca enfatizar, qué tanto nosotros podemos sacarle más provecho a esta maravillosa formación. Entonces les quiero recordar que las clases son grabadas, que de pronto si usted en algún momento no se pudo conectar a la clase por completo, usted puede volver a verla de manera grabada, ¿vale? Listo. En nuestro contenido programático tenemos lo que son en el módulo 1 los fundamentos clínicos y psicosociales de los trastornos de la conducta alimentaria. Y para nuestro módulo 2 vamos a tener la intervención interdisciplinaria y los procesos de recuperación. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Definición y clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria, la etiología y los factores de riesgo, la sintomatología principal de cada uno de ellos, casos clínicos y diagnósticos, la intervención y el tratamiento y actividades grupales para poder poner en práctica cada una de las cosas que vamos a ir aprendiendo. Y bueno, las conclusiones y cierres de lo que deriva todo lo que nosotros vamos a mencionar a continuación en nuestras clases. Ok, ayer entonces les hacía la pregunta de qué entendemos por trastornos de la conducta alimentaria, para lo que de pronto apenas se están conectando el día de hoy, sepan un poquito del contexto de cómo inició nuestra clase del día de ayer. Entonces yo les preguntaba qué entendemos por trastornos de la conducta alimentaria. Para los que se están conectando apenas el día de hoy, que, por ejemplo, en el caso de Gloria, que es tu primera vez, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Quiero hacerte una pregunta, Gloria. ¿Qué entiendes tú por trastornos de la conducta alimentaria? ¿Vale? Me gustaría mucho que me compartieras a través del chat qué entiendes tú por trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, mientras me vas contestando esa preguntita allí, vamos nosotros avanzando para hacer nuestro pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer, para que nos pongamos en contexto.
Entonces decíamos que los trastornos de la conducta alimentaria, o TCA en sus siglas, son trastornos mentales complejos y que cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, no hablamos simplemente de alguien que decide como tal tener este tipo de condición, sino que va basado en su historia de vida, de hecho incluso signos biológicos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo más adelante que esto se soluciona con un equipo interdisciplinario y multidisciplinario para poder mejorar estos signos y pues llevar a nuestro paciente a tener una recuperación oportuna. Involucran entonces alteraciones persistentes en los hábitos alimentarios, pues claramente, basados en que en la percepción corporal en versus a la relación con la comida. Entonces, muy probablemente son estas personas que tienden a verse de X o Y forma muy desdibujada de lo que realmente son, ¿vale? Entonces ahí es donde inicia, ¿verdad? Todo este proceso y realmente es como la punta del iceberg de lo que en realidad está pasando por dentro a nivel de qué? A nivel emocional, a nivel cognitivo o a nivel físico, ¿vale? Entonces cuando una persona está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, va a tener ciertas manifestaciones. Entonces nosotros vamos a ir viendo ciertos signos y síntomas de alarma que nos van a poder, ayudar a identificar si esta persona está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ayer les decía que una de las primeras conductas que una persona puede manifestar es la restricción extrema de alimentos. No es como, bueno, yo voy a hacer dieta, definitivamente voy a tratar de no comer tantos carbohidratos, voy a tratar de comer más saludable, que eso está muy bien, sino es el miedo, ¿vale? El miedo excesivo o la restricción excesiva a alimentos. Los atracones, ¿verdad? Que ante una dieta grande con relación a la no ingesta de alimentos, entonces tiende a que claramente el organismo te va a pedir comida, entonces pues muy por el contrario de bajar de peso, lo que hace es que es cuando pasan los sucesos de subir de peso incluso el doble, al doble de peso de lo que tenías, es decir, un efecto rebote. Porque entonces esta persona se restringió tanto de alimento, ¿verdad? Que al momento cuando ya definitivamente su organismo ya no puede más y está pidiendo comida, lo que pasa es esto, los atracones, ¿verdad? Y luego entonces la persona se siente tan mal con lo que consumió que entonces vienen los vómitos inducidos. ¿Vale? Esto, entonces es como una cadena. Entonces, como básicamente es una cadena, ¿verdad? Esto puede iniciar así como puede iniciar de otra forma, ¿vale? Entonces, eh, esta persona también empieza a utilizar laxantes, empieza a hacer ejercicio totalmente compulsivo. Es estas personas que van en la mañana al gimnasio, al mediodía hacen otra actividad, en la noche también. Entonces es algo totalmente excesivo. Entonces hay una línea muy delgada entre lo que nosotros realizamos por estética, por vernos bien, por mejorar nuestros hábitos y el miedo pánico a subir de peso, un ejercicio compulsivo, una restricción extrema, es decir, el pico más alto, ¿verdad? Y más agudo de lo que se significaría cuidarnos, ¿verdad? Básicamente, un poquito hablando acerca de eso, ¿ok? Ahora bien, se comprometen gravemente la salud física y la mental de cada individuo. Y estos trastornos afectan de manera integral al ser humano, les decía que en tres planos súper principales, que son lo emocional, lo cognitivo y lo físico. Cuando hablamos de lo emocional, hablamos de esa ansiedad, esa culpa, ese miedo intenso al aumento de peso, y es que si me como este pancito, entonces me siento tan culpable que tengo que ir al baño a vomitar. ¿Vale? Estas personas que tienden a tener baja autoestima, y ayer les mencionaba que regularmente una persona que tiende a tener trastornos de la conducta alimentaria, probablemente, no siempre, pero probablemente es debido a ciertas heridas de la infancia, y no solamente heridas de la infancia, sino
a ciertos comentarios que de pronto en algún momento le han podido hacer debido a su peso, ¿verdad? Entonces, muy por el contrario de tener una dieta saludable, de hacer ejercicio de forma saludable, lo toman muy por el extremo y entonces eso puede ser también una de las variables por las cuales una persona podría tomar esta decisión, ¿vale? Ahora bien, esto es de cuando se da de manera, digamos, consciente. Ahora bien, hay algunos sucesos de manera inconsciente. Y cuando esta persona empieza a tener todo este tipo de conductas anteriormente mencionadas, pero ni él ni ella se dan cuenta de lo que están haciendo. Es decir, se restringen alimentos, tienen mucho miedo, mucha culpa al consumir cierto tipo de alimentos, ¿verdad? Y lo hacen de manera inconsciente. Entonces, por eso Carl Jung, uno de nuestros autores y pensadores que vamos a mencionar en ese momento, habla acerca de ser consciente de lo inconsciente. Entonces es cuando este tipo de pacientes es necesario que asistan a un proceso terapéutico para identificar de dónde proviene el trauma. ¿Qué fue lo que generó el trauma? ¿Qué fue lo que generó que esta persona haya encontrado en la comida o en la prevalencia a la no ingesta de alimentos un refugio? Entonces ayer les mencionaba que no es como, es que la persona simplemente, ¿cómo les digo? No es que lo haga incluso de manera consciente. Ayer, por ejemplo, yo les colocaba, yo les decía, una persona puede ir al refrigerador y puede ver una comida muy rica que haya ella misma comprado o él mismo comprado, un pudín, algo que le encante, ¿verdad? O puede ir a una panadería, puede ir, qué sé yo, a un lugar donde él sabe o ella sabe que van a vender su comida favorita y la come con una ansia y cada vez que tiene una situación que lo pone en peligro, que lo pone en riesgo o que se siente triste, desanimado, etcétera, en vez de acudir a formas saludables de poder transitar esa emoción, lo que hace es refugiarse en este tipo de acciones, básicamente para que me hagan entender un poquito, ¿vale? Entonces no es que de manera consciente, ¿verdad? Esta persona eh, tiende a hacer esa acción, de pronto sí un poco, pero más que todo es buscando un alivio al trauma, un alivio a lo que te genera ansiedad, un alivio a esa emoción negativa, entre comillas, que no quieres sentir, ¿verdad? Entonces, no quiero sentir tristeza porque me pasó algo con mi novia, con mi novio, con mi pareja, entonces me refugio en la comida. Un ejemplo, ¿verdad? Porque sé que de pronto al consumir cierto tipo de alimentos voy a sentirme mejor, ¿vale? Entonces, para estas personas, este tipo de comentarios como, oye, mira, deberías entrenar, deberías bajarle a la comida, deberías hacer dieta, deberías, no va a ser como, puede ser incluso hasta contraproducente, ¿verdad? Porque entonces nadie sabe con qué está batallando el otro. Por eso, chicos, una de las cosas que nosotros vamos a manejar aquí es la conciencia, ¿vale? Si una persona usted la ve que está en subida de peso o incluso no solamente hablamos de subida de peso, sino incluso las personas que están supremamente delgadas, hay muchas veces hay que tener empatía y tratar de no tocar ciertos temas tan a la ligera. Mira, que tú deberías hacer ejercicio, mira, que tú deberías comer mejor, ay, es que a ti se ve que te gusta la comida. Son comentarios fuera de lugar. Usted no sabe con qué está batallando esa persona. Si usted lo quiere ayudar, muy por el contrario, de hacer este tipo de comentarios, usted lo que debería decirle es como, oye, mira, he comenzado a comer, a evitar las azúcares, entonces ahora estoy tomando solamente agua, me ha parecido saludable, como un comentario, ¿verdad? O simplemente el proceso de acompañar. A veces nosotros no entendemos que el simple hecho de acompañar basta. A veces pensamos que acompañar es como, ay, vamos al gimnasio, ay, vamos a, no sé, a hacer cualquier otro tipo de actividad. A veces solamente estas personas necesitan un acompañamiento, una persona que los escuche, una persona que les ayude a batallar con eso que callan y con lo que se refugian, ¿vale?
Entonces, ahí hablamos un poquito de lo que, de ese refugio que de pronto puedan encontrar ciertas personas con relación a la comida, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos entonces de esos pensamientos obsesivos sobre la imagen corporal, que se distorsiona muchísimo de la percepción real de lo que es su cuerpo versus cómo me veo a cómo me ven los demás. Entonces yo me veo gordo, yo me veo feo, pero en realidad sucede que la prevalencia son en jóvenes entre los 15 y los 18 años. Entonces se ven supremamente gordas cuando en realidad están en su peso normal e incluso por debajo de su peso adecuado, pero se perciben ayer gordos o gordas. Entonces, ayer yo les decía que el cerebro se cree todo lo que usted le diga. Si usted su cerebro le dice una información X, él se lo va a creer. Sea cierto o sea falso, el cerebro se lo va a creer. ¿Vale? Entonces esta persona se cree tanto esta historia, ¿verdad? Que su cerebro empieza a decirle, ok, estamos gordos, sistema nervioso, estamos gordos. Ustedes no sé si se han visto esa película intensamente, no sé si de pronto muchos de los que están aquí me confirman ahí a través del chat se la han visto, que es como un locus de control, entonces ahí están las emociones ahí como tocando ciertos botones, etcétera. Bueno, eso no sucede tan así, pero en realidad nuestro cerebro se cree todo lo que usted le dice. Entonces, si bien es cierto, si usted le está diciendo es que estoy gordo, es que mira, te ves feo, es que no vas a ser suficiente si estás tan subido de peso. Es decir, tú les vas transmitiendo esa información a nivel del cerebro y el cerebro se lo cree. Entonces el cerebro lo que dice, ok, entonces necesitamos comer menos, entonces necesitamos no comer para nada carbohidratos, no comer para nada. Entonces cuando lo haces te sientes culpable, ¿verdad? Entonces es como una cadena, es como un iceberg que poco a poco se va creciendo, ¿verdad? De tanto hielo y llega al punto y ese punto puede ser incluso grave. Que es que las personas cuando las internan, es las personas cuando ya llegan a la anorexia, a la bulimia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es cuando hablamos de lo que es un poco lo cognitivo. Y cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos también de las creencias irracionales, ¿verdad? Esos pensamientos automáticos que se nos vienen a la mente cuando que en realidad no, nuestro físico no va ni cerca de lo que nosotros nos estamos, de lo que se está pasando por nuestra mente, ni cerca, ¿vale? Entonces son creencias totalmente irracionales versus la realidad. ¿Ok? Entonces es un proceso más mental y psicológico. Y miren que dentro de la definición que dimos acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, decíamos que son trastornos mentales complejos. No es, y vuelvo y les digo y les hago hincapié en esto. No es que usted simplemente va a decirle a alguien deja de comer o come más, en el caso de las personas que dejan de comer y pues bajan de peso. Es algo más de conciencia, es algo más de preguntarle, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? Es algo más de acompañamiento, básicamente hablando. Poder a partir de ello hacer, si es necesario, hacer un proceso, bueno, totalmente necesario, no es si es necesario, es totalmente necesario, poder crear un espacio donde esta persona pueda dialogar y pueda decir realmente cuándo fue ese primer momento que tú tuviste esta conducta. ¿Cuándo fue tu primer atracón y por qué? ¿Cuándo fue tu primer momento inducido y por qué? ¿Qué te llevó a eso? ¿Vale? Entonces son algunas de las preguntas que poco a poco nosotros como terapeutas vamos haciendo y vamos indagando un poquito acerca de dónde provino este comportamiento. Ahora bien, el físico, la pérdida o el aumento significativo del peso, los trastornos metabólicos, las alteraciones hormonales y la desnutrición. Una de las cosas que mayormente suceden cuando una persona tiene trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo en mujeres, y ayer les decía que la prevalencia que existe con relación a esto es mayormente en mujeres. ¿Y ustedes por qué creen? ¿Por qué creen que la prevalencia es mayormente en mujeres que en hombres? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes saben que a mí me gusta que las clases siempre sean un poco interactivas y que no me gusta que me dejen hablando solita. Entonces me gustaría que me confirmaran, ¿ustedes por qué creen que la prevalencia? Bueno, para mis estudiantes que estuvieron el día de ayer también pueden responder, no se preocupen.
La prevalencia con relación a estos trastornos de la conducta alimentaria es mayormente en las mujeres que en los hombres, ¿verdad? Y precisamente una de las manifestaciones que vemos con relación a la físico es la pérdida o el aumento significativo del peso, los trastornos metabólicos, las alteraciones hormonales, la desnutrición. Las alteraciones hormonales, vemos niñas entre los 15 y los 18 años que pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6 meses sin que les venga su periodo. ¿Por qué? Este trastorno ha alterado hormonalmente su cuerpo, que incluso ni siquiera le pide el periodo. Miren cuánto daño puede causar esto, ¿verdad? Entonces por acá me dicen, por la preocupación constante de la imagen corporal y la aprobación del entorno, porque es que se nos ha metido tanto en la mente, o las redes sociales y nuestro exterior nos han metido tanto en la mente que entonces si no somos delgadas, no somos suficientes, no somos bonitas, no somos atractivas, ¿verdad? Entonces, exactamente como dice Ángela, la presión social que es cada día más presente. Es que si yo quiero trabajar en el trabajo de mis sueños, básicamente tengo que ser delgada, tener una cintura pequeña, tengo que, ¿verdad? Entonces, exactamente como dice nuestra compañera, debe ser nuestro compañero el componente hormonal aunado a la sociedad, porque claro, las mujeres tendemos a querer siempre vernos un poco mejor, no es que los hombres no, pero las mujeres tendemos a buscar de alguna u otra manera validación por parte del género masculino, aunque esto suene un poco machista. No estoy diciendo que no, que todas, pero sí la mujer tiende a querer sentirse de pronto validada por el otro, ¿verdad? Reitero, no es una general, es la tendencia, ¿vale? Entonces, dentro de las manifestaciones físicas, vemos también las alteraciones hormonales, la pérdida o el aumento significativo del peso. Cuando usted ve una persona que antes era gruesa, pero de pronto de la nada empezó a bajar de peso, pero fue algo de la nada y excesivamente preocupante, que en un mes ya usted la ve así de delgadito o de delgadita, ¿ok? Entonces es uno de los signos de alarma que usted debe enseguida prestarle atención, ¿vale? La desnutrición, la falta de vitaminas. Físicamente hablando también, estas personas tienden a tener mayormente, se le ven con ojeras pronunciadas que tienden a ser rojizas o negras, ¿vale? La piel empieza a ponerse un poco más seca de lo comúnmente o de lo natural. Entonces, son pequeños signos que ya nosotros vamos a ir dándonos cuenta. Miren, hay personas que tienden incluso a tener miedo hasta de tomar agua. Ok, el enfoque biopsicosocial que considera los trastornos de la conducta alimentaria como el resultado de la interacción compleja entre los factores biológicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria tenemos que hablar desde un enfoque biopsicosocial. Y cuando hablamos de un enfoque biopsicosocial, hablamos de qué? De lo biológico, de lo psicológico y de lo psicosocial, ¿verdad? Cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria con relación a lo biológico, hablamos de la predisposición genética. Hay algunas personas que tienden a que por predisposición genética, es decir, por tu historia de tu familia, ¿verdad? De tus padres, de tu abuelo, de tu bisabuelo, ¿verdad? Tienden a ser personas que son hipertensas, que son diabéticas, es decir, tienen ciertas enfermedades de base, ¿verdad? Que van a predisponerte genéticamente a que tú puedas en algún momento tener un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora bien, factores psicológicos como son los traumas, los rasgos de personalidad, los trastornos emocionales. Ahorita lo mencioné, ¿verdad? Que una persona que puede haber tenido heridas de su infancia, trauma, comentarios, no validación, no contención, ¿verdad? Nunca nadie te contuvo, nunca nadie estuvo allí para ti, para apoyarte, para aconsejarte, entonces encontraste en la comida cierta validación, etcétera. Los rasgos de la personalidad. Voy un poquito rápido porque esta clase la di el día de ayer, entonces no quiero como dar como tal esa clase, sino ir súper rápido.
Los rasgos de la personalidad son personas que tienden a ser un poco más depresivas, un poco más ansiosas, ¿verdad? Y pues tienden también a en algún momento presentar este tipo de trastornos. Y pues claramente la presión cultural, las redes sociales, las estigmatizaciones de belleza. La mayoría de las personas que están en una red social son personas que se ven de una manera que son totalmente diferentes a lo que se ve físicamente hablando en realidad. Pero ¿qué pasa? Esto no se percibe de esta manera. Tú que estás por fuera, ¿verdad? Que estás viendo a una mujer sumamente hermosa, ¿verdad? Súper delgada, con una figura espectacular, etcétera. Tú quieres ser también así. Y la presión cultural te tiende a querer verte así, ¿verdad? Entonces vemos cómo la estigmatización social, las redes sociales van a hacer de nosotras, ¿verdad? Que en algún momento podamos tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Ahora bien, basándonos un poquito, perdón, en lo que es la clasificación del DSM-5, que es el DSM-5. El DSM-5 es el manual de diagnóstico, ¿verdad? Que nosotros los psicólogos utilizamos para diagnosticar. ¿Qué quiere decir esto? El DSM-5 nos va a dar ciertos criterios que lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros lo que hacemos es, ok, nuestro paciente llega a una consulta y el paciente nos va diciendo los signos y los síntomas que está presentando, ¿vale? Entonces, o cuando nos hacen las remisiones por parte de medicina. Entonces nosotros vemos los signos y los síntomas que pueda estar presentando esta persona y podemos decir, entonces, poder anclarlo a una clasificación, ¿verdad? Ahora bien, es como una Biblia, la Biblia de los psicólogos, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de esta clasificación vemos entonces que la anorexia nerviosa, que es uno de los trastornos de la conducta alimentaria, va a verse identificada como la restricción voluntaria e intensa de la ingesta calórica. Quiero que se vayan con ese concepto clarísimo. Restricción voluntaria e intensa de la ingesta calórica. Es decir, esta persona le tiene miedo o pánico a subir de peso, ¿vale? Acompañado de que, del miedo persistente, ¿verdad? Como les había dicho, a ganar de peso, incluso cuando el peso corporal es perfecto. Son mujeres delgadas que están incluso por debajo de su peso adecuado y se ven gorditas o gorditos. Entonces se restringen voluntariamente e intensamente la ingesta de comida que sea hipercalórica, ¿verdad? Entonces se caracteriza por la distorsión significativa de la imagen corporal, que con lo que yo me percibo no es lo que realmente soy. Y esto pasa incluso muchísimo también, no solamente con las personas que son de peso bajo, sino incluso con las personas que son de peso, o sea, de un peso excesivo, que tienden a verse de una manera normal. No, yo me veo que tengo un peso bien, cuando en realidad está muy por encima de su peso adecuado. Entonces esto puede darse por lado y lado, ¿vale? Y puede incluir subtipos restrictivos o con atrancones o purgas. Yo les decía y les comentaba ayer que muchas personas a través de las redes sociales se han puesto también a vender muchísima suplementación para purgarte, porque es que necesitas purgarte, necesitas desintoxicar tu organismo, etcétera. Y sí, eso es muy importante, que nosotros podamos desintoxicarnos, purgarnos, etcétera. Pero no todos los días. Entonces hay personas, por ejemplo, que utilizan este tipo de incluso medicación, productos naturales. No, y es que esto te lo puedes tomar todos los días porque esto te va a ir a hacer al baño todos los días, pero que en realidad le estamos haciendo a nuestro organismo. Y lo que estamos haciendo es ralentizar nuestro metabolismo. Y en el momento que usted no se tome esa medicación, lo que sea que usted toma para bajar de peso, ahí el meollo del asunto, como digo yo. Cuando vienen los problemas en el hígado, ¿verdad?
en el intestino grueso. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que consumimos. Ahora bien, cuando hablamos de la anorexia nerviosa, la epidemiología con relación a ello es el inicio típico entre los 12 y los 18 años, cuando se empiezan a ver los primeros signos o síntomas o la prevalencia. La mayor prevalencia, como les decía anteriormente, el 90% son de mujeres, pero también afecta a hombres, especialmente aquellos que se dedican a ejercer algún tipo de deporte o que se encuentran en los medios de comunicación. Y la mortalidad más alta entre todos los trastornos de la conducta alimentaria está entre un 5 y un 10% de la población. Ahorita les decía que hay unos criterios diagnósticos basados en el DSM-5, que son la restricción energética significativa, el miedo intenso a ganar de peso, la distorsión de la imagen corporal. Son tres criterios que debe cumplir una persona para ser diagnosticada con anorexia nerviosa. Repito, restricción energética significativa, el miedo intenso a ganar de peso y la distorsión de la imagen corporal. La restricción energética significativa, que lleva un peso corporal marcadamente bajo, el miedo intenso a ganar de peso, aún con un peso por debajo del rango saludable. Usted mide, su IMC está incluso por debajo del saludable y usted sigue teniendo este miedo a subir de peso. Pero un miedo, un pánico, ¿vale? La destrucción de la imagen corporal, ya se lo mencioné, que lo que tú te ves como persona, como individuo, es totalmente desdibujado de la realidad y cómo te perciben los demás y cómo físicamente eres, ¿verdad? Eh, Esto también conlleva a lo que son unos subtipos, que son los restrictivos sin atrancones ni purgas y con atrancones o purgas con episodios de ingesta compulsiva seguidos de vómitos y laxantes. Entonces, claro, como vemos que esto de la anorexia nerviosa es básicamente este miedo a ganar de peso, entonces la persona piensa que si yo me purgo todos los días, voy a sacar todo mi organismo, lo que quiere decir que no voy a subir de peso, ¿verdad? Eh, Uso laxantes como si fuera agua, también todos los días, sin un correcto manejo de lo que son los laxantes. No estoy satanizando los laxantes ni estoy diciendo que están mal, solamente estoy diciendo que eh, obviamente el consumo excesivo va a ser malo. Y es que chicos, el consumo excesivo de todo siempre tiende a crear un efecto negativo. Así sea el alimento más saludable, un consumo es significativo y excesivo siempre va a tender a ser inadecuado, ¿vale? Estos son los criterios diagnósticos basados en el DSM-5. La etiología multifactorial con relación a el trastorno anorexia nerviosa va a consistir en la parte biológica, la parte psicológica, la parte sociocultural y la parte familiar. Cuando hablamos de lo biológico, hablamos de esa predisposición genética, ¿verdad? Que cada persona tiene y que puede tener tendencia a. Las alteraciones en los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que van a ser significativamente o directamente proporcional a que usted en algún momento pueda tener un episodio como eso. Ahora, cuando hablamos de lo psicológico, hablamos de ese perfeccionismo, son esas personas que no se permiten, yo no me puedo permitir ser gordo porque yo debo ser perfecto ante la sociedad. Esa necesidad de tener todo bajo control, los traumas infantiles, los trastornos de ansiedad o depresión, pueden ser, digamos, comorbilidades para que usted en algún momento pueda tener un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora bien, cuando hablamos de lo sociocultural, hablamos de la idealización de la delgadez, ¿verdad? Que hoy por hoy sabemos usted y yo que hoy por hoy se vende la idea de que una persona que no está delgada es una persona que no es atractiva, ¿vale? Entonces, entraría entre la etiología multifactorial para que una persona en algún momento pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Las redes sociales, los estándares de belleza y la cultura fitness. Y pues cuando hablamos de lo familiar, hablamos de estos modelos parentales rígidos
¿verdad? En los que en todo momento se exige un sobrecontrol de las emociones y los sentimientos del individuo, el conflicto emocional no expresado, que este es uno de los que más se ven en terapia, ¿vale? Cuando una persona no logra evocar el trauma de manera consciente, entonces encuentra en la ingesta de comida o en la no ingesta de comida un eh, cierto bienestar, ¿verdad? Ahora, las manifestaciones clínicas van a ser, en cuanto a lo físico, la pérdida de peso significativa, la menorrea en mujeres, es decir, la falta del periodo, la ausencia del periodo, la hipotermia, ¿verdad? Eh, piel seca, se les cae el cabello, la osteopenia o incluso la osteoporosis, debilidad, mareo y fatiga extrema. Son una de las manifestaciones clínicas físicas que podemos ver ante una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria de tipo anorexia nerviosa, ¿vale? Ahora bien, cuando hablamos de las conductas, los modelos conductuales y emocionales, hablamos entonces de la obsesión con la comida, con las dietas, con los ingredientes. Entonces este tipo de personas comúnmente empiezan a interesarse mucho por cocinar ellos mismos. Entonces quieren tener el control de cada cosa que entra en el plato de comida, ¿vale? Entonces son súper obsesivos con relación a este tema, ¿vale? Con los ingredientes que se van a utilizar, cuál es la dieta que voy a seguir, pero es una obsesión, no es como simplemente voy a estar muy al pendiente, no, sino una obsesión, ¿vale? Dentro de los conductuales y emocionales también vemos los rituales alimentarios, como cortar la comida en trozos pequeños, evitar comer frente a otros, porque les da incluso vergüenza comer frente a otros. El aislamiento social, la irritabilidad y la depresión son uno de los signos o síntomas a tipo conductual y emocional. La hiperactividad o ejercicio excesivo. Van y entrenan en la mañana, luego entrenan otra vez en la tarde, luego entrenan otra vez en la noche. Es decir, esto es de tipo excesivo. Ahora bien, a mí siempre me gusta colocarles un ejemplo para que lo podamos ver más a ciencia cierta. Y es el siguiente. María, de 16 años, acude a consulta por indicación de sus padres. Yo les decía que la prevalencia comúnmente es en adolescentes, pero que se ve en diferentes edades y en diferentes géneros. Entonces, María de 16 años acude a consulta por indicación de sus padres, ha bajado 10 kilogramos en los últimos 4 meses, imagínense ustedes. Ella afirma estar más saludable que nunca, evita comer en familia, miren, que entra dentro de qué, dentro de qué entra esto. Vamos, a mí me gusta ir evaluando enseguida para que los conocimientos queden claros. Evita comer en familia, entra dentro de qué, de los signos que estamos viendo de tipo qué. Esto, evitar comer en familia, entraría dentro de de qué parte aquí. Correcto, exactamente. Se pesa varias veces al día, lleva un cuaderno donde anota cada caloría que consume. A pesar de tener un IMC de 16.1, se mide en el espejo y se describe como gorda. Ha perdido su menstruación y entrena 3 horas diarias. Listo, ejercicio, chicos. El ejercicio va a consistir en que usted me diga o me escriba o nos comparta, usted va a escribir, chicos, yo les recomiendo que tengamos una libretica donde podamos anotar todo, ¿vale? Entonces, yo les voy a pedir que a partir de este ejemplo clínico, ustedes me digan cuáles son los signos o síntomas que puede estar teniendo esta persona y si cumple entonces con los criterios basados en el DSM-5. Vamos a hacerlo en 4 minutos. ¿Cuáles son los signos y síntomas
que está teniendo María y si cumple o no con los criterios del DSM-5 que anteriormente les mencioné. Vamos a ver cómo nos va. Es más, no les voy a dar 4 minutos. Yo creo que aquí en línea lo podemos hacer. Quiero que me vayan escribiendo cuáles son esos signos y síntomas que usted le está viendo a este paciente. A María, ¿cuáles son? Escríbanmelos ahí a través del chat. Por acá me dicen actitud ansiosa, ¿qué más, chicos? Chicos, vamos a escribir a través del chat cuáles son estos signos y síntomas que está presentando María. Pérdida de peso en poco tiempo, muy bien. Ese es el primerito, ¿verdad? Vamos a hacer un checklist. Cuando hablamos de signos y síntomas es lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos observar. Lo observable y lo no observable. Vamos a ver. Excesivo control del peso, muy bien. ¿Qué más? Obsesiva con el entrenamiento, ¿qué más? Se aísla para comer, ¿qué más? Evita comer en familia, ¿qué más? Hay dos que no me han dicho. Correcto, se pesa varias veces al día. Eso, muy bien. Distorsión del peso corporal. ¿Por qué? Correcto, porque se percibe como gorda y no lo está. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, entonces mire, vamos enseguida a mirar los signos. El primero que vemos enseguida es que ha bajado 10 kilos en 4 meses. Ya por ahí es un signo de alarma. Ha bajado en los últimos 4 meses 10 kilos. Listo. Vamos a abogar más allá. Evita comer en familia. ¿Por qué evitaría ella comer en familia? ¿Qué pasa? Se pesa varias veces al día, es decir, miedo a subir de peso. Ya ahí vemos un miedo a subir de peso, ¿verdad? Porque se está, ¿qué? Pesando varias veces al día y está llevando un cuaderno donde anota cada caloría que consume. A pesar de que, a pesar de tener un IMC de 16.1, se mira al espejo y se describe como ¿qué? Como gorda. Entonces, ha perdido su menstruación, pues claramente por esta dieta excesiva que está llevando y tiene un ejercicio excesivo. Muy bien. Ok. Se aísla de la familia por baja autoestima, dismorfia corporal porque se ve gorda aunque esté muy delgada. Excelente. Muy bien. Ahora bien, yo les hago la pregunta. ¿Esta persona cumple o no con los criterios del DSM-5 para anorexia nerviosa? ¿Cumple o no?
cumple o no? Claro que sí tiene criterios. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que tiene esta persona, María? ¿Cuáles son los criterios que tiene María que cumplen con el DSM-5? Ojo, los criterios basados en el DSM-5, ¿cuáles son? Criterios basados en el DSM-5, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, chicos? ¿Quiénes lo recuerdan? Yo se los mostré uno por uno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ok, vamos a ver aquí. Listo. Vamos entonces a recordar según el DSM-5 cuáles son los criterios. Entonces, esta, esta paciente, me van ustedes a escribir sí o no. ¿Esta paciente tiene restricción energética significativa? ¿Sí o no? Chicos, tengo 27 personas en sala. Quiero ver 27 respuestas. 27 respuestas, vamos. Ok, muy bien. ¿Por qué ustedes consideran que tiene restricción energética significativa? ¿Qué es lo que está haciendo ella que ustedes dicen o piensan que tiene restricción energética significativa? Ahora la pregunta es, ¿qué entienden ustedes por restricción energética significativa? ¿Qué entienden por esto, chicos? Entonces, mire, cuando hablamos de una restricción energética significativa, eh, hablamos que es lo mismo que una restricción calórica, hablamos que esto va a implicar reducir la cantidad diaria de calorías, ¿verdad? Básicamente, para que no nos vayamos con un concepto muy complejo. Reducir la cantidad diaria de calorías, ¿vale? Sin causar malnutrición, asegurándonos de una ingesta necesaria, ¿ok? Ahora, ¿tiene o no tiene la paciente este criterio? ¿Tiene o no cumple con este criterio? ¿Cumple o no cumple con el criterio? Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ya dijimos que sí lo cumple. Ahora, ¿por qué?
Ok, se nota en su peso, ha bajado 10 kilos, lleva, oh, perfecto. Ahora bien, vámonos con el segundo criterio. Miedo intenso a ganar de peso. ¿La paciente cumple con este criterio? Claro que sí, porque miren que ella menciona, bueno, ella no lo menciona, se ve, a cada rato se pesa, correcto. Distorsión de la imagen corporal. ¿La paciente cumple o no cumple con este criterio? Distorsión de la imagen corporal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se autopercibe gorda, eso, aunque no lo está. Perfecto. Entonces, podríamos decir que la paciente tiene o no tiene el trastorno basado en el DSM-5. Perfecto. Sin embargo, miren que hay subtipos. El subtipo, pero entonces ella podría cumplir con los criterios diagnósticos basados en el DSM-5, ¿verdad? Pero con el subtipo restrictivo, que es sin atrancones ni purgas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ningún momento se está mencionando que tiene atrancones ni purgas. Entonces, cumple con los criterios diagnósticos del DSM-5 con el subtipo restrictivo. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo le fue en el ejercicio? Ya estamos aquí, pero aprendiendo, ¿verdad? Correcto, con el subtipo 1. Ok. Estamos aquí aprendiendo. Los veo excelente. Muy bien. Ok. Ok. Ahora bien, usted pudiera decir, ay, pero ya, eso nada más es así de fácil. Error, mis queridos compañeros. Hay unas herramientas de evaluación que se utilizan para diagnosticar, porque no solamente se puede basar en eh, solamente en, ay, mira los signos y listo, ya yo lo diagnostico. No, señoritos y señoritas. Hay unas herramientas de evaluación como es el EAT26 o el Eating Attitude Test, ¿verdad? Que es un test, como su nombre lo indica, para evaluar si realmente la persona, basado en una herramienta medible, cuantificable, con una respuesta científica, esta persona está pasando o no por el trastorno. ¿Cómo así? Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo basado en otro tipo de trastorno. Cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos del neurodesarrollo, cuando un niño viene a nuestra consulta y es hiperactivo, no sabe estar quieto, siempre está en constante movimiento y tiene ciertos signos que nosotros pudiéramos decir, este niño podría tener TDAH y cumple con los criterios, porque el niño pudiera cumplir con los criterios, pero usted no puede diagnosticar solamente porque cumple con los criterios. Error. Usted lo que hace es que como psicólogo, ¿qué hace? Lo manda donde el neuro, ¿verdad? Para que el neuro, a partir de las herramientas
de los test, de las evaluaciones medibles, cuantificables, nos emite un informe que efectivamente pueda tener el trastorno. Ahora nos vamos para acá. Cuando hablamos del trastorno de la conducta alimentaria, no podemos simplemente coger los signos y decir, esta persona tiene, sino medirlo, cuantificarlo, a la luz de evidencia científica. ¿Ok? Porque puede que solamente sea un momento en el que la persona quería bajar tanto de peso que empezó a hacer dietas locas, a consumir de cuanta suplemento o pastilla para bajar de peso y bajó súper rápido y que ahora le tiene miedo a subir todo ese pocotón de peso. Puede pasar. Ahí es donde nosotros tenemos que decir si es algo circunstancial o si es un trastorno. ¿Ya ven? Ahora bien, listo. Tenemos entonces el SCOF, que son 5 preguntas rápidas para la detección. Tenemos la entrevista clínica estructurada o el SCID-5 y la valoración médica de riesgo, donde ¿qué vamos a valorar? El IMC, los signos vitales y los análisis de laboratorio. Entonces miren que no solamente, ay, esta persona tiene estos signos, entonces ya, listo, ya vamos a diagnosticarlo. No, hay un proceso que conlleva y que para que usted pueda ser diagnosticado efectivamente con el trastorno. ¿Ok? Listo. Más adelante, tranquilícese que vamos a hablar de las pruebas. No se me preocupe. Ahora bien, cuando hablamos entonces del el tratamiento interdisciplinario para este trastorno, ¿de qué trastorno estamos hablando? A ver, ¿quién me recuerda? ¿De qué trastorno estamos hablando? Chicos, ¿quién me recuerda de qué trastorno estamos hablando ahora mismo? Eso es, muy bien, mis queridos amigos, anorexia nerviosa, excelente. Entonces, cuando hablamos del tratamiento interdisciplinario para el trastorno de anorexia nerviosa, hablamos en primera instancia de psicoterapia, ¿verdad? La psicoterapia, ¿a partir de qué modelo? Porque es que entonces hay varios modelos. Está el modelo cognitivo-conductual, está el modelo de psicoterapia clínica, están diferentes modelos. Ahora, el que comúnmente se utiliza para tratar este tipo de diagnóstico o de trastorno es la terapia cognitivo-conductual específica, en donde tratamos de saber o identificar cuál ha sido el trauma y a partir de saber cuál es esa distorsión cognitiva que se tiene, poder nosotros resignificar a partir de la conducta y del pensamiento para que esta persona pueda modelar su comportamiento y su conducta. Tenemos entonces la psicoterapia a nivel de terapia familiar, el modelo Mosley. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, hablamos que es supremamente necesario eh, incluir a la familia en el proceso, ¿verdad? Poder hacer una retroalimentación, poder hacer, digamos, crear ciertos espacios en donde la familia interactúe y se dé cuenta en realidad que no es simplemente una decisión por querer llamar la atención, sino porque efectivamente esta persona pudiera estar pasando por un trauma. La terapia basada en la compasión y la aceptación corporal.
¿vale? En donde identificamos cuál es la raíz de este trastorno a partir de la compasión, de la aceptación, del quién soy, cuál es mi autoestima, cuál es mi autoconcepto, mi autovaloración como persona, como ser humano, como individuo, ¿vale? Es uno de los tratamientos interdisciplinarios que nosotros vamos a necesitar para poder ayudar a una persona con este trastorno. Como les dije en la primera clase, va a ser parte de un equipo multidisciplinario. Usted dirá, no, solamente necesita un psicólogo, solamente necesita un nutricionista. No, es un equipo multidisciplinario. Ahorita le hablé del rol del psicólogo, ahora vamos a hablar de la nutrición, ¿verdad? Se va a hacer necesario entonces una restauración progresiva, ¿vale? Eh, en el modelo Mosley trabaja la triada paciente, familia y terapeuta. Correcto, así es. Sí, señorita, efectivamente. En este modelo vamos a basarnos efectivamente en la contemplación del trauma, que fue lo que lo significó, poder nosotros hacer una retroalimentación con familia, ¿verdad? Con papito, con mamita, poder decirle de qué se trata, por qué provino esto, cómo podemos ayudar al paciente. Esto es muy importante lo que me acabas de mencionar, mi amor, porque a veces solamente hablamos del paciente. Sí, el paciente que es el que está pasando por el trastorno. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces dejamos de lado la familia que también sufre, la familia que ve que su hija, que su hijo está pasando por esta situación, una familia que se pregunta, pero si le hemos enseñado valores, costumbres, ella nunca o él nunca ha visto este tipo de conductas en nosotros, ¿por qué? Entonces se preguntan tantos por qué. Se tiende normalmente, comúnmente, a echarle la culpa a la madre, porque es que la madre es la que tiene que tener ese rol de contención emocional, de apoyo, etcétera. Pero hoy por hoy sabemos que la culpa, no podemos echarle la culpa a nadie, ni siquiera al paciente y ni siquiera a la familia. Entonces, este acompañamiento emocional que nosotros como psicólogos, como terapeutas hacemos, es desde el rol, no solamente desde el paciente, sino desde la familia. Poder ayudar a la familia a entender primero que todo, a comprender de qué se trata, y luego entonces cómo a partir de ello la familia puede ayudar, intervenir, mejorar y de alguna u otra forma blindar heridas, sanar ese corazón, ofrecer esa ayuda que de pronto tanto está necesitado. ¿Ok? Listo. Cuando hablamos entonces del enfoque nutricional, hablamos que la restauración es progresiva del peso, ¿verdad? Aquí lo que queremos lograr es que la persona pueda ir paulatinamente subiendo de peso, porque en la anorexia nerviosa es cuando empiezan a bajar de peso significativamente. Entonces, el rol del nutricionista va a ser en poder apoyar a mi paciente para que poco a poco vaya mejorando ciertos hábitos alimenticios. Y esto es de paciencia, de amor, de cuidado, de contención. No es que ya de la noche a la mañana el paciente va a comer. No, esto es progresivo. Una educación alimentaria. ¿Por qué? Porque se tiende a ver que todos los alimentos son malos. Todo, si ustedes se meten en redes sociales, todo es malo. Hasta las frutas son malas, todo es malo. Entonces se tiene que hacer una retroalimentación, una psicoeducación, una educación alimentaria acerca de la ingesta de ciertos alimentos,
de cuándo es necesario o no comer cierto tipo de alimento, de que no porque ya tú comes cierto alimento ya te vas a subir de peso, no, es una educación para que el paciente pueda tener la tranquilidad de poder mejorar su relación con la comida sin el miedo constante de que vayas a subir de peso, básicamente. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, mis queridos estudiantes? ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo todo? ¿Es claro? ¿Es conciso? ¿O no les gusta su profesora? ¿Esa profesora es aburrida? Pueden expresarse libremente. Ok. Cuando hablamos entonces de la nutrición, también hablamos del plan de alimentación, ¿vale? El plan de alimentación. Flexible y no punitivo, es decir, que también se tenga en cuenta los criterios del paciente, ¿vale? Dice Ángela, me encantó hacer el ejercicio. Claro que sí, nosotros siempre vamos a estar haciendo ejercicios, dinámicas, porque es necesario que ustedes vayan poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. ¿Ok? Listo. Entonces, recordemos entonces un equipo multidisciplinario para poder mejorar las conductas y la relación que la persona tiene con la comida. Entonces, hablamos del rol del psicólogo, basado en qué? Basado en psicoterapia, ¿verdad? Psicoterapia de tipo cognitivo-conductual, la terapia familiar, la terapia basada en la compasión y la aceptación corporal. Hablamos entonces también de la nutrición clínica con respecto a la restauración progresiva del peso, la educación alimentaria, y un plan de alimentación flexible, no punitivo, en donde también se tengan en cuenta los comentarios de mi paciente, ¿vale? Bueno, si, dicen por aquí, si una persona es muy gorda, es necesario que se haga un análisis tiroideo. Bueno, yo considero, yo no soy médico, yo soy psicólogo, pero una de las causales por las cuales, y bajo mi especialidad, que es también el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, efectivamente uno de los análisis de lo que los eh, médicos envían es precisamente un perfil tiroideo, ¿vale? Para poder descartar si realmente esa persona pudiera estar teniendo algún inconveniente con relación a la conversión de la T4 libre, ¿verdad? Que ralentiza el metabolismo, ¿verdad? Y un conjunto de características que van a hacer que la persona pueda aumentar de peso, pero claramente sí, la persona podría hacerse un perfil tiroideo para saber si puede estar teniendo esta condición de base, ¿vale? Pero comúnmente sí, exacto, para que se entregue como tal el informe y el médico tratante pueda entonces remitirlo a la especialidad que se requiera, ya sea el endocrino, ya sea solamente a nutricionista, ¿vale? Pero sí, la pregunta es si se debería, pues sí, yo recomendaría que sí se debería, ¿vale? Ok. Ok, cuando hablamos entonces de, yo les decía entonces que tiene que haber un equipo multidisciplinario, ¿ok? Entonces, en este equipo multidisciplinario va a intervenir entonces el médico tratante, que entonces él se va a dedicar a la estabilización médica y en caso necesario a una hospitalización si el índice de masa corporal está bajo 15. Es decir, cuando ya esta persona tiene un riesgo de muerte, un riesgo vital, cuando su IMC está por debajo del 15, de los 15 kilos por debajo de la media, ¿vale? Esto básicamente nos va a ayudar nosotros el médico.
para aportarle. Y bueno, muchísimas otras cosas más, solamente por mencionar algunas de las cosas que nuestro médico tratante nos puede ayudar en caso de una hospitalización, por ejemplo. ¿Ok? Ahora bien, con relación a la psicoeducación, hablamos del acompañamiento familiar, en donde retroalimentamos a mi paciente, ¿verdad? Lo que es necesario, que ellos puedan empezar a poder colaborarle a su paciente, a la retroalimentación, a cómo puede, por ejemplo, cocinar ciertos alimentos para que esta persona no sienta, no, porque es que esto también va a ser un choque, ¿vale? Esto también va a ser un choque entre, es un choque desesperanzador, ¿vale? Porque entonces la persona va a pensar que tú lo estás obligando a comer ciertos alimentos, ¿ok? Entonces, la retroalimentación va a consistir básicamente en que usted a la familia le pueda mencionar qué tipo de alimentos va a preparar, cómo los va a preparar, cómo puede ayudar a su paciente a mejorar esta conducta, ¿vale? Y tenemos también la intervención escolar si hay absentismo o hay bullying. ¿Ok? Perfecto. Las complicaciones médicas frecuentes, como son los desequilibrios con respecto a los electrolitos, los riesgos de paro cardíaco, el daño hepático o renal, la anemia severa, las alteraciones hormonales, el riesgo de muerte por fallo orgánico e incluso por suicidio. Sí, señores. Estas son complicaciones médicas súper frecuentes en este tipo de trastornos. Claro, porque entonces te pusiste a consumir tantos medicina o no digamos medicina, tantos, no sé, suplementos, tanta, qué sé yo, tantas cosas para bajar de peso, ¿verdad? Que lo que hiciste fue generar un daño hepático, ¿vale? O sea, le hiciste un mal a tu organismo o tienes anemia porque no consumías la suficiente ingesta de vitaminas necesarias para el funcionamiento efectivo del organismo, las alteraciones hormonales que anteriormente les mencioné. Y bueno, así es lastimosamente. Y bueno, el riesgo de muerte por fallo orgánico, ¿verdad? Lastimosamente. O incluso personas que ya es tanto, pero tanto el pensamiento que tiene de que se ven mal, ¿verdad? De que se ven muy gordas, muy feas, que incluso hasta se quitan la vida, ¿vale? Entonces, bueno, es una de las cosas fatídicas que pueden ocurrir. ¿Cuáles son las claves terapéuticas en el proceso? Las claves terapéuticas en el proceso van a consistir en evitar centrar el tratamiento exclusivamente en la comida o el peso, sino bogar más allá, ¿verdad? Saber de dónde provino, por qué provino esto, sanar, básicamente, la relación que se tiene, ¿vale? Identificar de dónde la causa, ¿vale? Validar el sufrimiento emocional y trabajar el miedo a perder el control, que es una de las causales que más se ven, ¿vale? Eh, como les decía anteriormente, son este tipo de personas que tienden a querer tener el control de todo. Entonces, cuando ya no tienen el control, es algo que también tenemos que trabajar en terapia, ¿vale? Poder ayudarle a que ellos sepan que a veces no tener el control no significa algo malo, ¿ok?
Fomentar el sentido de identidad más allá del cuerpo, distintamente que tú seas gordito, flaquito. Lo que importa es tu identidad, tu pensamiento, tu autoestima, lo que tú percibes de ti mismo. Entonces, en este tipo de trastorno empezamos a trabajar conducta, comportamiento, autoestima, autoconcepto, autovalía, ¿vale? Incluir el cuerpo en terapia de manera progresiva, trabajo con el espejo, conciencia corporal. Amar cada parte de nuestro cuerpo, tal cual y como es. Esto no significa entonces que si usted necesita bajar de peso, entonces usted va a decir, no, yo me amo tal cual como soy y no me importa nada. No. Esto quiere decir, ok, yo soy consciente que de pronto necesito subir de peso, necesito bajar de peso, pero lo voy a hacer de manera progresiva, con un entrenamiento adecuado, etcétera. Entonces es ahí cuando nosotros empezamos como a trabajar con el paciente con la técnica, por ejemplo, del espejo, hablarles acerca de la conciencia corporal, de que somos bellos, quiero decirles a todos los que están aquí, que son bellos, que son hermosas tal cual como somos, sobre todo a las mujeres, con nuestros rollitos, que tenemos, nosotros las mujeres tendemos a que ciertas partes de nuestro cuerpo son las que nos molestan más. Hay algunas mujeres que les molestan más, no sé, sus caderas anchas, sus bracitos, su abdomen, indistintamente de la parte de tu cuerpo que sientas que no te agrada, créeme que eres hermosa, valiosa y que tu autoestima no tiene que verse regida por cómo te ves en el espejo. Que sí, que tienes que trabajar en eso, que tienes que tratar de cuidarte, sí, de tener una ingesta saludable de comida, etcétera, pero eres hermosa, valiosa. Y bueno, todas las palabras hermosas que quieras decirte hoy son válidas. Y de verdad que cuando alguien venga con un comentario negativo acerca de tu cuerpo, acerca de lo que tú eres, contrarrestémoslo con palabras positivas y no aceptar este tipo de comentarios, ¿vale? Es una de las cosas bueno, que les menciono que de verdad deberíamos hacer, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a hacer una dinámica el día de hoy, ¿vale? Tengo 35 personas en sala. Voy a hacer una dinámica y la dinámica va a consistir en que voy a dividir el grupo este grupo de 35 personas en dos grupos grandes, ¿vale? El lema de mi spa es consciente y cuida tu salud. Ay, qué hermoso, qué lindo. Ok, mis amores, entonces como les decía, vamos a dividir este grupo de 35 personas, lo vamos a dividir en dos subsalas. Usted va a ser añadido o a la subsala 1 o a la subsala 2, ¿vale? Entonces, a partir de el equipo que usted, el equipo que usted esté, yo les voy a mandar unos casos y usted lo va a trabajar con su equipo. ¿Qué va a hacer? Usted va a identificar lo mismo que hicimos ahorita. Usted va a identificar cuáles son los signos o síntomas que puede estar teniendo esa persona. A la luz de eso, usted va a decir si cumple con o no con los criterios diagnósticos y cuál sería entonces su plan de intervención para esta persona. ¿Ok? Listo, perfecto. Entonces voy a subdividirlos en los dos grupitos. Permítanme un segundo, por favor, no se vayan a salir de la sala. Listo, entonces a continuación usted va a ser trasladado a una subsala, que puede ser la subsala 1 o la subsala 2. Nos vemos en la subsala, chicos. Listo, chicos, bienvenidos. Vamos a hacer entonces la retroalimentación para los casos, ¿ok? Vamos a esperar que ya entren todos a la sala general para poder hacer la retroalimentación. Listo, chicos. ¿Quién nos va a retroalimentar del grupo número 1? Me alza la manito o me escribe yo en el chat, por favor. ¿Quién va a retroalimentar la, el caso número 1? Álceme la manito, por favor, o escríbame yo en el chat.
Chicos, les recuerdo que les dije que había una persona que los iba a liderar. ¿Quién va a ser la persona del grupo uno y quién va a ser la persona del grupo 2? ¿Me confirman? Bueno, aunque la verdad, por temas de tiempo, son las 7:54. Yo creo que ya no nos daría tiempo. Ok, miren lo que vamos a hacer. Les voy a compartir. Ah, no, ya les compartí los casos por chat. Listo. Necesito que del grupo número uno, por favor, tomen el caso, ¿verdad? El grupo número dos y le hacemos la retroalimentación el día de mañana, porque ya definitivamente no nos dan los tiempos, son las 7:55. Entonces no quiero que de pronto lo hagamos corriendo. Entonces, ahora aquí les quiero preguntar, ¿ustedes están de acuerdo con que se haga ahora mismo la retroalimentación o la hacemos el día de mañana? Confírmenme ustedes. Ustedes deciden. ¿La hacemos hoy o la hacemos mañana? Necesito 22 respuestas de las 22 personas que estamos aquí representadas, ¿vale? Porque todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Hacemos la retroalimentación hoy o la hacemos mañana? Confírmeme, porfa, pero rapidito por el tiempo. Mañana. Ok, perfecto. Listo, sí, porque ya. Ok. Bueno, mis amores, yo creo que la clase de hoy estuvo muy genial. Aprendimos muchísimo y nos vamos con esa tarea. Entonces, ¿qué pasa, chicos? El día de mañana vamos a iniciar enseguida por la retroalimentación de los casos. Voy nuevamente a compartirles los casos aquí a través del chat. Entonces, voy a compartir el caso uno que vendría siendo la sala uno. Aquí se las voy a compartir nuevamente, que es el caso de Paula de 16 años, ¿ok? Y para el, el equipo número 2, es decir, la sala número 2, ya les voy a compartir el caso de Martín de 20 años. Caso 2, sala 2, ahí está. Entonces, dice, caso 1, sala 1, Paula, 16 años. Paula es una adolescente de 16 años que acude a consulta acompañada de su madre preocupada por la pérdida de peso significativa en los últimos 6 meses. Antes pesaba 56 kilos y con una estatura de 1,65. Actualmente pesa 43. Durante la entrevista, Paula niega tener un problema, asegura que está comiendo lo suficiente y que solo ha hecho algunos cambios saludables en su dieta. Su madre menciona que ha notado que evita comer con la familia, cortar la comida en pedazos muy pequeños y a menudo dice que ya comió en otro momento. En la exploración física se observa piel seca, lanugo en brazos y espalda y bradicardia. Frecuencia cardíaca de 48 LPM. La paciente expresa un temor intenso a engordar y comenta que se siente gorda a pesar de estar por debajo del peso ideal. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar signos y síntomas, saber relacionar si dentro del DSM-5 cumple con no con los criterios de el trastorno anorexia nervioso, que es el que estamos manejando. Y para el caso 2, la sala 2, Martín de 20 años, es un estudiante universitario que acude a la consulta por fatiga crónica, mareos frecuentes y sensación de frío constante. Durante la evaluación menciona que ha estado cuidando mucho su alimentación, haciendo ejercicio intenso todos los días para mejorar su rendimiento y su físico. En los últimos 4 meses ha perdido 12 kilogramos, pasando de 68 a 56. Mide 1,75. Relata que evita consumir grasas y carbohidratos y que calcula meticulosamente las calorías de cada comida. Su familia ha expresado preocupación, pero él insiste en que está siendo disciplinado y saludable. En la exploración se detecta hipotensión, pulso lento y un bajo índice de masa corporal. Y además menciona sentirse ansioso
y que no puede hacer ejercicio incluso cuando está enfermo o lesionado. Entonces, listo, chicos. Dejamos entonces la retroalimentación para el día de mañana, es lo primero que vamos a hacer. Si no hay síntomas, valoración por el DSM-5 y cuál sería el plan de tratamiento. Entonces, chicos, no siendo más, nos veríamos entonces el día de mañana. Comenzamos enseguida con el análisis de caso y damos entonces pie para los demás trastornos de la conducta alimenticia. Me gustaría mucho desearles una muy feliz noche, que descansen y que bueno, el día de mañana venimos con toda la actitud. ¿Vale? Feliz noche, chicos. Listo, profe Ana, muchísimas gracias. Compañeros, les recuerdo la información. El día de mañana, porque muchos lo han pedido, vamos a tener también nuestra clase abierta. Quiero saber si alguien tiene dudas, inquietudes. Les recuerdo que el costo de la preventa es de $25. También lo extendimos hasta el día de mañana. Quiero saber si alguien tiene dudas, inquietudes con respecto al horario. Quiero saber qué tal les pareció la clase con la profe. Los leo, quiero saber.